Mi vida, pero ¿qué es ella? ¿No sería ganarla si la perdiera por mis hermanos? Padre Miguel Agustín Pro, fusilado por órdenes de Plutarco Elías Calles el 23 de noviembre a la edad de 36 años. Bienvenidos como cada miércoles a Cineforo Católico. Ya saben, realizamos entrevistas los días miércoles, lo que nosotros le llamamos forocápsulas. El día de hoy se van a decir, ay, ¿por qué empezaron tan tarde? Sí, tuvimos ahí unas complicaciones. Nosotros no, las complicaciones fueron con nuestro invitado. Ya saben que a veces, ocurren cosas que están fuera de nuestro control, así como del control del invitado. Hoy teníamos invitado a nuestro amigo Jesús Gabriel Barón, sin embargo tuvo complicaciones y por esa razón no podrá estar con nosotros, pero quisimos pues retomar este tema de nueva cuenta con ustedes y por esa razón estamos aquí. Y antes de darle la bienvenida a Ale, nos vamos con el video institucional. Ahora sí, ya nos vamos a abrir en pantalla. De hecho, ahora Ale está acompañándonos. Es lo que hoy echamos en el cine. Hola. Esperemos que no nos borremos tanto. Déjenme ver. Yo creo que le voy a tener que quitar la imagen que tenemos siempre en pantalla en fondo, porque como estamos un poquito cerca, creo que se vicia un poco la imagen. Entonces, para evitar los problemas, pues creo que lo vamos a realizar de esta forma. Y bueno, Ale, ¿cómo estás hoy esta noche? Hola Aurora, ¿cómo están amigos? Muy buenas noches. Pues me encuentro pues un poco fuera de lugar, porque la verdad es que nunca había estado desde el inicio en ninguna transmisión. Ya saben que yo siempre voy al cierre con algunas preguntas para el invitado. Y ahora pues me ha tocado estar desde el inicio para que estamos aquí platicando un poco Aurora y yo sobre el padre Miguel Agustín Pro, debido a que, bueno, pues como ya comentó Auro, pues nuestro amigo Jesús de Guadalajara, Jalisco, creo que es de Zapopan, pues tuvo una complicación con su luz. No tiene luz en su casa, desgraciadamente, como suele suceder. Y bueno, pues también la batería de su celular estaba al 5%, por lo que ya prácticamente se la apagó, ¿no? Pero no es lo peor del mundo, digo, suele suceder, a nosotros nos ha pasado. En una ocasión también fue con Mateo. Sí, en internet. Ya no teníamos internet porque me lo cortaron ese mismo día, precisamente el miércoles por la mañana. Dejé de tener señal y sí fue algo complicado porque no conseguí que nos asistiera un técnico hasta el día siguiente, hasta los 2 días. Y bueno, hice ahora estuve haciendo malabares para poder conseguir la señal por Facebook, que no me acuerdo ni cómo le hizo, pero no, transmitimos por TikTok. Por TikTok. Y ya después lo pasaste por Facebook, ¿no? Sí, así es. Bueno. Pero con Jesús vamos a retomar su participación con algún otro tema, algún otro día. Vamos a quedar con él nuevamente en alguna otra fecha. Así que si nos está viendo, saludos Jesús, no te preocupes. Seguimos en contacto y pues ya nos compartirás algún otro tema.
Y por lo pronto, bueno, vamos a hablar sobre este personajazo de la historia de México y de la iglesia, el padre Miguel Agustín Pro. Esta foto, o esta imagen, pues la verdad está muy real. No sé si sea una foto realmente, pero se ve muy realista. Y al inicio, pues les leímos lo que hay aquí al pie de foto, que es precisamente donde él manifiesta pues su disposición para perder la vida por sus hermanos, ¿no? O sea, con la fe en Jesucristo. O sea, cuando ya veía inminente pues su fusilamiento en 1929, pues cuando teníamos como presidente de México al ilustre, conocido Plutarco Elías Calles. Así que Sí. esta es la foto, una de nuestras fotos favoritas para que conozcan al padre Miguel Agustín Pro. De hecho, es el favorito. De hecho, hay otras. Tenemos varias. De hecho, antes de que continúes, mi experiencia con el padre Miguel Agustín Pro viene desde niña, nada más que no sabía quién era. Eso se lo debemos a Ale, porque, bueno, mi abuelito, él siempre tenía imágenes del padre Pro y me decía, es que yo le rezo mucho al padre Pro y el padre Pro. Yo veía la imagen de un sacerdote, creo que era una imagen parecida a esta, pero pues hasta ahí, ¿no? Tiempo después, cuando veo con Ale la película de precisamente del Padre Pro, me dice, ay, fíjate que tengo la película del Padre Pro, ¿te gustaría verla? Y la vimos en su casa. Me impactó su vida, me impactó pues su forma de entregarse pese a que sabía que lo podían matar. Él seguía pues al pie del cañón trabajando para Dios, pese a que ya había leyes que prohibían muchas cosas aquí en México, ya estaba esa persecución religiosa muy ensañada. Él aún así se disfrazaba, eran una de sus características que se disfrazaba para seguir dando la comunión, confesar, oficiar misa en las casas escondidas. De esas características principales hay una anécdota muy curiosa en donde él, en una de esas tantas formas en que se disfrazó, estaba fuera de una casa cuando se da cuenta que llega la policía. Entonces se mete a la casa y le dice a la gente que está ahí, oigan, pues acabo de terminar de oficiar misa, pero hay un policía aquí afuera. Dicen, ¿qué puedo hacer? Y le dicen todos, no, padre, pues no salga. Dice, no, pues voy a salir. Dice, a ver qué pasa. Entonces sale y al mismo policía que está afuera le dice, qué bueno que ande usted vigilando. Dice, qué bueno que usted arreste a todos estos cristeros que andan por ahí. Y el policía le dice, sí, gracias, jefe. Dice, vamos a seguir en eso. Y no se dieron cuenta que era él. Y hay otra anécdota, no sé si te acuerdas, sale en donde una de sus feligreses, para salvarlo, se hace pasar como su novia, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho en la película esta mujer está vestida de prostituta, de una mujer de la vida galante, como dice, y como actriz estaba Anabel Ochoa, la comediante. Sale nada más un pedacito, pero resulta muy chistoso porque pues en esta temeridad que tenía el padre Pro para poder arreglárselas en dar misa de forma clandestina, pues sí se hacía pasar por diferentes personajes, ¿no? Como panadero, mecánico, como Catrín. Policía. Sí, era algo como muy inusual, ¿no? De hecho, yo recuerdo que cuando empecé a conocer su vida fue en la Sagrada Familia, en la parroquia de la Sagrada Familia, que está en la colonia Roma, muy cerca del Metro Insurgentes, sobre la calle
Orizaba y no recuerdo la otra calle, pero está en la mera esquina, ¿no? Y antes de que continúes, por cierto, por ahí en esa parroquia que está diciendo Ale, se encuentran sus restos, ¿eh? Entonces, Sí. para que vayan a visitar. Y no solo eso, al ladito se encuentra el museo donde podemos ver toda la indumentaria que él utilizaba para disfrazarse, así como con lo que oficiaba misa. Todo un museo de verdad, es pequeñito, pero con todas las cosas que pertenecían al Padre Pro, ¿no? Sí, está súper interesante. Si gustan, si nos lo hacen saber, y si quieren conocerlo, pues ahí nos metemos a la página en una próxima edición para preparar ahí algo de material, algunas fotos y preparar el enlace de la página del museo. Perdón. Y bueno, pues es una parroquia muy rica, ¿no? Porque vamos, ahí tienen infinidad de reliquias en la parte del museo, y dentro de la parroquia hasta la parte de enfrente, viendo el altar de frente, en el lado derecho está un cofre donde tienen sus restos, ¿no? Donde están sus restos reliquia. Y permítanme mientras ¿eh? Sí, entonces, para que acudan allá a la colonia Roma, este lugar está impresionante. Y ahorita, retomando precisamente lo que está platicando Ale, el Padre Pro, cuando era muy pequeñito, tendría 4 años, estuvo enfermo mucho tiempo, tenía temperaturas muy altas. Entonces sus papás, al ver que estaba así, dijeron, no, pues, ¿qué podemos hacer? No, pues, vamos a pedirle a la Virgen de Guadalupe que pues nos haga el milagro de que se cure, ¿no? Porque los médicos lo habían revisado y pues no había muchas oportunidades. Entonces, cuentan en el libro, bonita que venga Ale, que me proporcione el libro que les vamos a recomendar. Es un libro muy interesante donde nos platica cada una de las cosas que él escribía. Vienen como es una recopilación de las cartas, porque él escribía muchas cartas a su familia, a sus hermanos, a sus papás, y por esa razón vamos ahorita a mostrarles este libro. Y a los 4 años les digo que tiene esta enfermedad, y lo que ocurre es que milagrosamente, al pedir la intercesión de la Virgen de Guadalupe, pues él se cura gracias a Dios. Y lo primero que dice una vez recuperado es: quiero mi cocol. Por eso es que lo apodan el cocol. Ya regresé. Disculpen ustedes. ¡Ay! Ya se me cayó el libro. Este es el libro La vida íntima del Padre Pro, de Antonio Dragón, editorial Buena Prensa. Este es uno de los libros, creo que más completos que pueda haber, digo, sin ser expertos en el tema, pero de los que hemos encontrado, porque ya cada vez hay menos literatura acerca del Padre Pro en las librerías católicas, pero este es un libro que cuenta con mucho detalle las cartas que él escribía a su familia desde Bélgica, porque él estudió allá en Bélgica, después estuvo un tiempo aquí en México, y pues narra muchas de sus aventuras, de cómo vivía sus enfermedades, sus tiempos de estudio, incluso también la persecución, ¿no? Persecución religiosa, ya que estaba aquí en México. Y bueno, mi primer encuentro con este libro, que fue como que el que nos fue abriendo el camino para poder conocer la vida del Padre Pro, pues fue a través de una novia que tenía mi hermano cuando era más jovencito, iba en la prepa, creo, estaba en la universidad, y su novia era pues asistía a un grupo parroquial ahí en la parroquia de Santa Ubiges, y ella era devota del Padre Pro. Entonces yo cuando le vi el libro dije, ay, qué nombre tan raro, yo nunca lo había visto, ese apellido Pro. O sea, yo decía, ¿qué es un apodo o qué onda? ¿No? Pero realmente es un apellido. Cuando fui viendo que era un sacerdote jesuita en la época cristera, dije, caray, esto está interesante, porque en ese entonces yo tampoco sabía qué onda con los cristeros y qué había pasado en esa época aquí en México. Entonces eso fue como un primer acercamiento. Tiempo después
me entero que iba a haber una serie de conferencias de Roberto Farril ahí en la parroquia de la Sagrada Familia, en la colonia Roma, como les comentaba. Y voy a una de sus pláticas y empieza a hablar sobre otros mártires, ¿no? San José Sánchez del Río, la mártir de Coyoacán, Luz María Camacho. María Camacho y el padre Pro. Y dije, caray, pues esta parte de México como que no nos la han contado. Bueno, en los libros de texto de educación pública pues, está totalmente borrado, o se menciona así como de una forma así muy rápida. Y bueno, así fue como fuimos conociendo esta época de México, ¿no? Y este otro hecho también se me hace importante comentarlos. Cuando estaba Roberto Farril hablando sobre los cristeros, pues también dentro del programa de actividades, porque esto era para conmemorar precisamente un año más de su muerte, pues había la proyección de una película, El Padre Pro, así se llamaba. Fue un sábado, no, miento, sí fue un viernes, creo, en la tarde, y ahí fui a la proyección, que fue en el auditorio de la parroquia, y la mayoría de las personas pues era gente mayor, ¿no? Creo que estaban más interesados por conocer más de la época. Yo creo que sus padres les platicaban y esto les llamaba la atención. Y ahí fue, y aquí lo conecto con lo que comentaba Auro, ¿no? Que él se escondía también en las casas o se disfrazaba para no ser descubierto. Pues una de las personas que asistieron, una señora ya grande, comenta que, y ese hecho no está aquí en el libro, pero por eso es importante como conocer las historias de las personas que lo conocieron o que les platicaron, ¿verdad? Lo que sucedió en el pasado. Pues ella nos cuenta que, o ella nos contó en ese momento, al terminar la película, porque hubo un periodo ahí de comentarios, que pues en una de las casas en donde él celebraba misa de forma clandestina, pues se acercaron dos policías, pero aquí sí los descubrieron. Sí los descubrieron y dijeron que ellos sabían que ahí se celebraba misa, ¿no? Que estaba prohibido por el gobierno y era un delito, ¿no? Ya prácticamente era fusilamiento. Entonces, pues que se empezaron a poner nerviosos, ya nos cachó aquí la policía y ¿qué hacemos? Creo que en ese momento no estaba el padre Pro ahí, pero sí lo estaban esperando o ya se había ido, no recuerdo exactamente, pero resulta que sí los descubrieron y cuando ya pensaron que era inminente el arresto, pues los policías dijeron, no, a ver, tranquilos, ¿no? O sea, nosotros venimos a misa, o sea, venimos como asistentes, como fieles, como fieles católicos. Y se sorprendieron y obviamente pues los dejaron pasar y no sé si celebraron alguna otra misa o estaban a punto de, pero pues se unieron ahí a la asamblea, ¿no? Que se reunía. Entonces este hecho también es importante porque muchos de los persecutores o perseguidores de católicos en esa época pues también tenían como una fe a lo mejor incipiente o tenían esposas, en el caso de Plutarco Elías Calles, que sí eran católicas practicantes, y en algunos de ellos como había una cierta conciencia de que lo que estaban haciendo estaba mal hecho, ¿no? Perseguir a la gente por su fe, y en el caso de estos dos policías, pues hasta arriesgándose también a que ellos mismos fueran aprendidos por sus superiores, pues dijeron, no, nosotros venimos aquí a tomar misa, o sea, no los vamos a delatar, ¿no? Eso fue un hecho interesante, ¿no? Sí, finalmente, pues recordemos que esta época de persecución en México, pues no fue solamente en este tiempo, ¿no? En 1926 al 29, aunque realmente hubo muertes hasta el 31, ¿no? Sino que ya se venía dando, muchos historiadores lo manejan desde la época de Agustín de Iturbide.
Ajá, porque finalmente Agustín de Iturbide pues también era católico y pues, a ver, díganme, ¿quién, cuando recordamos la independencia de México, a quién mencionamos? Ah, pues al cura Hidalgo, o sea, que tiene su mérito, ¿no? Al cura Hidalgo, a Morelos, a todo mundo, menos a Agustín de Iturbide. Ajá, entonces, desde ahí empezó a darse como una persecución a cuentagotas, se va como enalteciendo o fraguando mucho más fuerte en la época de Benito Juárez con estas leyes de reforma, todo esto, la ley Lerdo de Tejada más adelantito, hasta que su culmen, pues mayor es precisamente en esta época tanto de Plutarco como de Álvaro Obregón, ¿no? Y finalmente la iglesia, al ver todo esto que empiezan a decirle el gobierno, no, pues queremos que los sacerdotes se casen, queremos que tengan una como licencia y si no tienen licencia no pueden, que oficien solamente una vez a la semana y en respuesta a todas estas prohibiciones que les estaban poniendo, pues la iglesia pues decidió cerrar puertas. Ante esto, pues el pueblo empezó a decir, oye, ¿cómo vas a cerrar el lugar a donde está el presente Cristo? Ajá, entonces ahí empieza esta, pues, revuelta generada por los cristeros, que realmente tanto, ¿quién fue Ale? ¿Plutarco o Álvaro Obregón el que le puso el nombre de cristeros? Yo creo que fue Plutarco. Ajá, Sí, y sí, él lo antes de hizo, Álvaro. ajá, y él lo hizo de forma despectiva, ¿no? Como decir, esos cristerillos por ahí, sin saber que les estaba dando un nombre que está fuerte, porque finalmente ha sido una de las épocas más llena de mártires aquí en México, aunque dicen que en España fueron más que aquí en México, también durante su guerra civil en España. Entonces, pues qué Sí, maravilloso reconocer esto y que de verdad hemos tenido la oportunidad aquí en Cineforo Católico desde nuestros inicios en línea de tener a gente de la Guardia Nacional Cristeras, entre ellos tenemos a Juan José, también al presidente de los Cristeros, que ahorita no recuerdo su nombre, y Juan José, que es ¿cómo se llama? El secretario, consejero. Entonces, pues nos han adentrado en todo este mundo y nos han hecho ver que no es como nos lo quiere ocultar el gobierno. sí, de hecho, poco tiempo después fue, bueno, exactamente no sabemos en qué momento inició también la persecución de católicos en España, pero sobre todo en la guerra civil, que fue en el 36, 1936 al 39 aprox, pues ahí el comunismo y la persecución hacia los católicos también estaba muy fuerte. Hace un año, creo que hace exactamente un año, fue como en marzo o abril, que pasamos la película de Un Dios Prohibido. ¿Se acuerdan? Nos cuenta la historia de un grupo de seminaristas Sí. en Barbastro, España, que fueron también aprendidos, torturados y asesinados, ¿no? Fusilados. Creo, me parece haber escuchado que ahí en esa época en España se contaban cerca de 20,000 mártires. Entonces, aquí en México, pues voy a deber el dato, pero también fueron miles. Y, y bueno, fue pues una época, por supuesto, muy dolorosa, muy violenta, sangrienta, que pues en la película, digo, no, en las películas nos lo cuentan así como un poco por encima, ¿no? También creo que hace falta tener un poco de sensibilidad para no ser tan explícitos, pero bueno, o sea, sugieren torturas muy feas y pues un clima social también muy difícil, ¿no? Entonces, en México, pues no nos salvamos de esto y pues en esa época, digo, la fe también era como muy valorada por muchas, ¿no? Una gran parte del pueblo mexicano y pues, estaban dispuestos a defenderla, ¿no? Al grado de tomar las armas muchos de ellos o tener otra colaboración, por ejemplo,
ayudando con propaganda, dando alimentos a los cristeros, alojándolos en sus casas, llevando información, ¿no?, sobre los planes que tenían los federales o los pelones, como le llamaban, para pues ir persiguiendo y aniquilando pues cristeros. Y que precisamente el nombre de cristeros viene porque ellos gritaban como en una forma también de manifestar su fe y para poder darse valor también y darles a los suyos el valor para defender la fe, gritaban viva Cristo Rey. Entonces de ahí los federales escuchaban constantemente este grito y pues así como para minimizarlos y les nombraban así, ¿no?, cristeros, pero a raíz de que ellos gritaban así, ¿no?, viva Cristo Rey y viva también la Virgen de Guadalupe. Sí, entonces, pues les hizo un favor quien le puso el nombre de cristero realmente a hombres y mujeres, porque no nada más fueron puros hombres, sino que la mujer tuvo un papel muy importante por aquello de que ya saben que luego nuestras amigas feministas se enojan porque dicen, es que la mujer no tiene participación, no, sí tiene, y sí tuvo en ese momento, dado que ellas eran las que, pues, en esta película es muy, muy explícito el cómo la mujer transportaba las armas, ¿no? Metiéndoselas en la ropa, entre sus prendas, en las piernas, y era como les hacían llegar. Y también les daban de comer y pues en las casas los albergaban a las personas que estaban siendo perseguidas. Además de que en el caso de los heridos, pues ellas eran las que se encargaban de cuidarlo. Tan es así que existe todavía la Brigada Santa Juana de Arco, que era el área de las mujeres cristeras, ¿no? Entonces, pues regresando de nuevo a la vida del padre Pro, él de verdad fue un hombre muy, muy valiente. Sabemos que fueron muchos los sacerdotes cristeros que dieron su vida. Fueron muy pocos los que tomaron las armas, y eso también ya lo hemos tocado en otras ediciones, fueron como 3 o 4, pero realmente los que dieron su vida por defender su fe fueron ellos, y entre ellos, a mí en lo personal, el padre Pro siempre me impactó su historia, siempre, de hecho tenemos una foto, a ver si ahorita Ale nos hace el favor de pasárnosla, en donde él está hincado, precisamente porque le pide cuando le dice uno de sus pues asesinos, uno de los tipos estos que lo van a asesinar, le dice, oye, ¿cuál es tu última, ¿cómo le llaman? Voluntad. Tu última voluntad. Y dice, pues yo quiero que me dejes rezar. Todos así de, ¿y qué le pasa, no? Entonces se arrodilla y en una mano trae creo que un rosario, en otra la Biblia, y así está rezando él frente a sus agresores, frente a sus asesinos, ¿no? Y es así como lo matan. Es una escena fuertísima, esa, y también hay otra escena muy, muy, muy fuerte, que es en donde capturan a sus hermanos, porque son 3 hermanos, es Humberto, Miguel Agustín Pro y Roberto. Entonces están los 3 capturados porque pues el auto que pertenecía a uno de sus hermanos fue el que utilizaron para Luis Tirado Vilchis. Es Luis Segura Vilchis. Luis Segura Vilchis fue el que utiliza el auto de uno de los hermanos Pro para realizar un atentado en contra de Álvaro Obregón. Entonces le echan la culpa al padre Pro, ya le traían ganas, de por sí ya estaba como boletinado así de urge encontrarlo vivo o muerto, casi. Entonces, pues eso fue un pretexto, ¿no? Porque pese a que el Luis Segura Vilchis se entrega, él dice, bueno,
yo fui el que hizo esto del atentado. No tienen por qué acusar a los hermanos Pro, pero Sí, pues les vale y agarran parepatos. Sí, no les importó. Realmente, como suele suceder hoy en día, lo que interesa a autoridades del gobierno, en este caso al gobierno de Plutarco Elías Calles, era pues acabar con estos hombres que representaban una fortaleza moral y espiritual de los insurrectos, ¿no? O sea, en este caso de los cristeros. Ellos querían, los sacerdotes eran la joya de la comunidad, ¿no? Atraparlos, exhibirlos, sentenciarlos sin juicio previo, incluso fusilarlos, era como un escaparate para decirles a los demás, miren lo que puede pasar, o sea, si esto le hacemos a sus líderes, sobre todo a sus líderes espirituales, a ustedes les va a ir peor, ¿no? Sí. Entonces, por eso, aunque Luis Segura Vilchis dijo, pues yo soy el culpable, yo me entrego, y ahí estaban las pruebas que lo incriminaban, dijeron, no, no nos interesa el Padre Pro, nos interesa un sacerdote católico, aunque él no haya estado en la escena del crimen, aunque haya testigos de que estaba en otro lugar, o sea, no había pruebas de que el Padre Pro hubiera participado en ese atentado, pero pues de todos modos la injusticia se comete, lo aprenden, sin juicio previo lo fusilan y hasta se les toman fotografías, ¿no? Sí. Como era la prensa en ese entonces, la policía decía, quiero que tomen fotografías, esto tiene que quedar asentado para demostrarles a los demás quién manda aquí. Sí, exactamente, y no solo eso, ¿no? O sea, tan era así el gobierno que saca esas fotos tan terribles en donde hay una previa, a ver si ahorita Vale me la pasa. Es que tenemos varias. Este libro tiene muy buenas fotos, ¿no? Esta foto que tenemos ahorita, a ver si Ale me la puede pasar, esa la tomaron precisamente antes de ser fusilado, casi cuando lo apresan. Ajá, entonces, esa es mi foto favorita, porque, híjoles, desde que Ale me la dio y la tengo ahora aquí en la cafebrería, pues, híjoles, desde antes mucha gente me dice, oye, ¿es tu papá? Oye, ¿es tu tío? Dice, es que se parece mucho a tu tío o a tu papá. Y yo, no es mi tío ni mi papá, pero la verdad, él, híjoles, es uno de los personajes que más amo, es uno de los personajes que más, ahora sí que soy su fan, porque por su vida santa que llevó, por su forma de martirio, por su valentía. Ajá, y en esa película, ojalá la puedan ver, la del Padre Pro, está sensacional. De hecho, el actor, el que hace el papel del Padre Pro, si era un seminarista, ¿no? O sacerdote. Sacerdote jesuita. Y no era actor, pero lo hace muy, muy bien, la verdad. Sí, de la misma orden religiosa que el Padre Pro, o sea, ambos eran jesuitas, y pues bueno, se fue como un plus, ¿no? En toda la película. Y esta que estamos mostrando, esta sí es una foto. Bueno, obviamente no es la original, pero sí es la imagen fidedigna del Padre Pro. Miren, antes de ser fusilado, pues le toman esta fotografía. Sí, de hecho ese suéter está en el museo que está ahí en la Sagrada Familia, bueno, al lado de la parroquia de la Sagrada Familia, ahí está el museo y se encuentra este suéter que él porta ese día. Y, híjoles, es que tenemos muchas fotos de él. Y pues eso fue impresionante. Hay una escena en la película, ahorita se las voy a pasar, en donde están cantando Tú reinarás, todos, porque sus hermanos, sobre todo el más chico, tiene miedo. Entonces, para que se les quite ese miedo, pues empiezan a rezar. Y es que esa es otra escena impactante. Es Humberto, ¿verdad? El que se salva, o Roberto. No recuerdo, la verdad. Bueno, ahorita les paso el dato, pero uno de sus hermanos es el único que se salva. Es el más chico. El más chico, pero él por el orificio de la celda donde se encuentra, pues observa cómo van matando a cada uno de ellos, a Luis Tirado, a Segura Vilchis, a todos ellos. ¿Cuál Tirado?
a Juan Tirado, ay, siempre me confundo por nombres. Bueno, a Juan Tirado, a Luis Segura y todos sus compañeros, y cómo asesinan a su hermano Miguel y al otro hermano, y él solito se salva, porque ya habían tramitado una especie de amparo, pero de donde pues lo solicitan los abogados precisamente de los cristeros, diciendo que pues ellos no habían sido, ¿no? Entonces llega este amparo, pero ya demasiado tarde, ya habían matado a todos, solamente quedaba él, ahorita les digo si fue Humberto el que quedó vivo, que creo que sí, porque hay un hijo de él, supongo, que es el padre Humberto Pro, que actualmente que lo hemos tratado de contactar, bueno, de hecho ya lo hemos contactado, pero pues no hemos podido concretar una entrevista con él. Es una persona que también tiene múltiples ocupaciones, pero sí sería muy interesante conocer su vida y pues que nos contara también cosas de primera mano, ¿no? Que es precisamente un descendiente directo del padre Miguel Agustín Pro. Y de hecho, en el fusilamiento del padre Pro, durante la película y bueno, también en el libro, nos comentan que le preguntan cuál es su última voluntad y él dice quiero rezar, pero además manifiesta que perdona a su enemigo, ¿no? A la persona que lo delató. O sea, no dice el nombre, pero sí se refiere a Plutarco Elías Calles. Sí. Y él dice, sinceramente lo perdono, y también a los soldados que lo fusilan. De hecho, en el fusilamiento, los soldados le piden disculpas, ¿no? Le dicen, padre, discúlpenos, ¿no? No queremos hacer esto. Y él dice, no solo no los disculpo, ¿no? Sino les agradezco. En el sentido de que van a adelantar su encuentro con el Señor, ¿no? Pero bueno, en él se nota que no hay rencor, hay un sincero, una sincera intención de perdonarlos, y eso es precisamente una de las cosas que lo llevan a ser mártir, ¿no? Porque aparte de ser asesinado por causa de su fe, pues tiene que perdonar a su agresor, así de manera sincera, y no responder a la agresión. Creo que hay un cuarto requisito, pero por lo menos esos tres son suficientes para que sea considerado un mártir. Así es. Y bueno, según, ahora sí que les dan Google, bueno, Google nos dice que el único que no fue asesinado fue Roberto Pro, fue el que se salvó, ¿no? Que en la película es la persona que va contando la historia. O sea, porque lo están entrevistando, ¿no? Ajá, sí lo entrevistan y él va contando todo el relato, y al inicio y al final él aparece ahí, ¿no? Oye, pero también hay un suceso, igual y Auro lo tiene más fresco, porque este libro yo ya tiene muchos años que lo leí, pero hay un suceso muy curioso en donde, en la manera en la que lo van investigando, porque pues la policía también, a pesar de los cuidados que tenían los que participaban en el movimiento así de forma directa, pues buscaban no estar muy a la vista y no estar como muy, o sea, buscan no ser tan evidentes cuando participaban en el movimiento. Entonces la policía pues también tiene que andar investigando a los cabecillas, ¿no? Como lo decía, a los cerebritos. Entonces, en esa investigación que van haciendo para poder culpar al padre Pro o encontrarle algo en lo que le pudiera incriminar, encuentran una carta en donde él firma como el Cocol. Ajá, y eso ya les va dando como una idea, porque empiezan a preguntar, empiezan a visitar personas, ¿cómo le llaman? A interrogarlas, y empiezan a descubrir que el Cocol, quien firmaba como el Cocol, era el padre Pro, y ya les va a decir por qué. Bueno, eso, siempre todos los cristeros utilizaban formas de seudónimos, utilizaban algunas formas, pues,
fácil de descifrar para los que no eran del movimiento. Esto era porque finalmente el gobierno les infiltraba, buscaba, escarbaba hasta todo lo que encontrara, ¿no? Entonces ellos tenían que pues firmar, incluso el padre. Luego no era así de que va a haber misa, ¿no? No, sino que escribían algo así como que, ay, hoy la cita para tomar el café y el pan y el vino va a ser a tal hora, ¿no? Y ahí se quedaban de ver. En cuanto al cocol, fue con lo que había iniciado un poquito al principio, pero vamos a retomarlo de nuevo, que él cuando estaba chiquito, tendría 4 años, estuvo muy grave. Sus papás, al ver que pues no podían hacer nada, en específico su papá pues le pidió a la Virgen de Guadalupe que por favor sanara a su hijo. Entonces, lo primero que hace el padre Pro al sanarse, al estar bien, es pedir un cocol, o sea, un pan. Ajá, entonces él dice, quiero mi cocol, y por esa razón es que él siempre firmaba como el cocol. También hay otra característica, Ale creo que se sabe mejor eso, pero ahorita que nos platique del pulque, su relación del padre Pro con el pulque. Sí, pues aprovecho para mostrarles unas fotos que vienen en el libro y en donde aquí aparece, bueno, a ver, les voy a mostrar cómo aparece cuando era niño, tiene fotos de su familia, cuando era estudiante, seminarista, y aquí me detengo, que son las fotos en donde él aparecía disfrazado. Ahí como Catrín, como mecánico, y es precisamente esa anécdota que él cuenta, en donde pues él frecuentaba las cantinas, bueno, las pulquerías en ese entonces, ¿no? Ahorita las conocemos más como cantinas, pero él se mezclaba con los obreros, también con los campesinos, cuando podía, ¿no? Pero aquí en la ciudad era más con los obreros, y pues visitaba también las pulquerías y tomaba pulque, ¿no? Y él decía que él era uno de los santos que tomaba pulque y que escupía, ¿no? O sea, refiriéndose a que era una de esas personas que buscaba mezclarse con la gente común, digamos, con la gente ordinaria, digámoslo así, y que es ahí en donde estaba su labor, en donde podía evangelizar, llevar la palabra, sobre todo con sus acciones, con el buen trato, y para eso pues tenía que pues hacer muchas de las actividades que hacían las personas que frecuentaban las pulquerías, ¿no? Pues que era tomar pulque, y él decía, bueno, yo soy uno de esos santos que escupe y toma pulque, ¿no? Y se le escurre la baba por la boca, algo así decía, pero sí de una forma como muy sencilla, como muy orientada al ir al encuentro de las personas que a lo mejor alejadas de estos ambientes más intelectuales, más de formación doctrinal, y que bueno, él quería mezclarse con ellos y vivir en los ambientes en los que ellos vivían, ¿no? Sí, así es. Y de hecho él era de Zacatecas, si no me equivoco. Pues sí, Guadalupe, Zacatecas, muy cerca de Miguel Auz, la tierra de mi madre, por cierto. Y pues él es asesinado aquí en la Ciudad de México. De hecho, ahí por donde está en Reforma, por el edificio de la Lotería Nacional, ¿no? Hay una placa que ahorita, bueno, hasta hace unos meses no se podía ver porque estaban como arreglando esa área, ¿no? Pero por ahí está la placa de donde él fue, pues, asesinado. A ver, aquí la tenemos, digo, está obviamente con las letras al revés, pero se alcanza a ver un poco, y ahí está una de la cruz que ubicaba el lugar en donde pusieron la placa. Y pues actualmente está como en remodelación, porque es un edificio, el edificio de la Lotería Nacional, y tristemente es el lugar donde está la placa. De hecho, cuando pasamos por ahí hace como un año, ya no la vimos porque está cubierta, y o sea, esa banqueta está cubierta de lámina,
porque estaban remodelando el edificio. Pero cuando no había esa estructura, sí llegamos a ver la placa así en la parte de atrás del edificio que está entre la calle Reforma y Juárez, junto al monumento del caballito, la escultura moderna. Y sí, todavía encontramos la placa ahí en uno de los muros, ¿no? Atrás del edificio, pero la verdad es que sin ningún tipo de referencia ni cuidado, o sea, como que a la autoridad gubernamental o encargada de los monumentos históricos, o de difusión cultural y de historia, pues no le importó realmente. Y a lo mejor actualmente igual y ya no está, quién sabe, pero sí era un lugar muy importante porque se marcaba el punto exacto en donde fue fusilado el padre. Así es, sí, bueno, ahorita antes de ya perfilándonos hacia el final, voy a poner un pequeño fragmento de precisamente esta parte en donde ellos están cantando previo al fusilamiento, si no me equivoco. Entonces, déjenme, denme la oportunidad de buscar el video en lo que Ale agrega algo más. Sí, bueno, en la parte final de este libro, Vida íntima del Padre Pro, pues tiene una colección de fotografías muy interesantes, ya les hemos mostrado algunas de ellas. Hay una que aparece indicado totalmente donde dice, quiero rezar como una de mis últimas voluntades, como parte de mi última voluntad, y aparece hincado con su rosario en la mano. Hay otras fotos en donde está la policía, donde está la prensa, pues presenciando pues todo el show, porque finalmente ellos querían que fuera un show, ¿no? Sí. Desgraciadamente, o sea, mandaban llamar a los fotógrafos de la prensa y pues como actualmente hay periodistas ¿cómo le llaman? Fotoperiodistas de sucesos trágicos que toman fotografías de los muertos o de una forma explícita. Bueno, pues en ese entonces también había ese tipo de fotógrafos que tomaban las placas a los fusilados, e incluso de cerca, ¿no? O sea, donde se viera la sangre, donde se viera la cara del recién fusilado. Pues como les comento, son fotografías todas en blanco y negro, pero pues muy, muy interesantes. Incluso hay una de las últimas fotografías, aparece el cortejo fúnebre, que en la película también sale esa escena, en donde pues hay miles de personas y de autos participando en ese cortejo fúnebre, cuando lo van a enterrar, ¿no? Realmente no recuerdo en dónde lo enterraron originalmente, no sé, igual en el Panteón Dolores o de San Fernando, es un dato que no tenemos a la mano, pero eso muestra, o sea, la multitud muestra pues el cariño que le tenía la gente, ¿no? O sea, ellos sabían quién era el Padre Pro, quién fue y cómo lo fusilaron, o sea, de una forma fría y pues muy cobarde. Y pues en la última escena de la película muestra pues toda esa fe que se despertó y se avivó todavía más, ¿no? O sea, lejos de amedrentar a los católicos de esa época, pues lo que hicieron fue despertar más su valor y amar más a Dios y a su fe, ¿no? Como dicen, los mártires son semillas, o sea, la sangre de los mártires serán semillas para futuros santos, ¿no? Así es, y bueno, ya tengo en pantalla el fragmento de la película y es un previo, desde antes de que los capturen. Aquí están todos los hermanos Pro, tenían una especie de plática en donde están ellos previos a su captura. Entonces, sí, buscan ahí pues relajarse un poco porque saben que es inminente pues la aprehensión que van a tener. Ahí están, al fondo están los policías y saben que cualquiera de ellos en cualquier momento puede ser fusilado. Entonces ahí
como familia empiezan a disfrutar como ese último momento, porque saben que es el último momento que van a estar juntos, y ahí están comiéndose una paleta, vacilando un poco, relajándose o dándose valor, pues, teniendo como la confianza en Dios y en que están haciendo lo correcto, y pues en familia están dándose apoyo mutuo, ¿no? Sí, así es, y ojalá y la puedan ver completa. Es una película de verdad que vale mucho la pena y que se den una vuelta por la Sagrada Familia. Y bueno, ahorita regresamos en unos instantes. Nada más. Bueno, se acabó la fiestecita. Vamos. ¿Tienes fiebre? ¿Qué se me hace que agarraste una pulmonía? ¿Te sabes a Dios, Nicanor? No. ¿Y la del vigilante? Tampoco. ¿Y la del venadito que nomás bajaba a tomar agua? Menos. Bueno, entonces esta. Tú reinarás, ese es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, tú dijiste reinaré. Rey Jesús por siempre, reine su corazón. Se van a cargar. En nuestra paz y en nuestro suelo, de María la nación. En nuestra paz y en nuestro suelo, que de María la nación. Oiga, yo solo quiero hacerle dos preguntas. Usted es sacerdote, ¿verdad? Sí, señor. Sacerdote y jesuita. ¿Y qué declaración puede hacerle a los lectores del Excelsior? Ninguna. Solo que estamos muy agradecidos con las personas que nos aprendieron. No tenemos nada que ver con el asunto que aquí se investiga. Estamos tranquilos y esperamos que resplandezca la justicia. Niego terminantemente que mis hermanos y yo hayamos participado en este complot. Bueno, ya basta. Retírense. ¿Cómo la ves, Miguel? Yo creo que ya se acabaron las declaraciones. Ahora pasarán el caso a un tribunal y a ver qué Dios dice. Los dinamiteros deben ser fusilados mañana. Hay que invitar a todos los que están en esa lista, sobre todo a los periodistas y a los fotógrafos. No se te olviden los funcionarios y los diplomáticos. Sí, señor. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vete a quedar! ¡Vamos! Beto, siento que algo nos va a pasar.
que pedirle a Dios su gracia para que nos ayude. Traigo la comida para los hermanos Pro. ¿Me permite? Señorita, por favor, váyase. Ya se van los sinceros. ¿Se los van a ayudar a la Cita Faría? No, hombre, se los van a ayudar a la escuela de tiro. ¿Por qué la escuela de tiro? Pues, ser fusilado. Ay, pero era la ¿Qué pasó? más operada que No te dejaron entregarles el desayuno. la bien. Bueno, la estoy viendo. Algo terrible está sucediendo en la estación de policía. La estación de policía estaba allí, donde está Vamos. el edificio de la lotería, ¿no? Creo que sí. Señor, oficial, déjeme pasar. Por favor, ¿qué está pasando? Déjenos pasar. Nadie por favor. pasa. Por favor. Por favor, oficial, son mis hermanos. Se los Nadie pasa. suplico. Señor Masail, ¿qué está pasando? No sabemos nada. Déjame ver a mis hermanos. Espere aquí. Vamos a conseguir un permiso. Por favor, licenciado, apúrese. ¿Qué más quiere? Nunca se ha dictado una suspensión tan rápido como ahora. Vamos. Gracias. Mira, Roberto. Nos van a fusilar a los tres. Démosle gracias a Dios que nos ha elegido para esto. Nos va a ayudar hasta el final. Traigo un amparo. Soy Ana María Pro. Usted trae un amparo para mis hermanos. Así es. Déjanos pasar. Este es un amparo. Tenemos que notificar la suspensión. Nadie puede pasar. Tengo que hablar con el general Cruz. Déjenos pasar, se lo ruego. Nadie puede pasar. Tenemos que notificarlo. Pero claro que vamos a entrar. Déjame pasar. No sabes. Bien, Agustín, bro. Póngase su saco, padre. ¿Cuál es tu última voluntad? Quiero rezar. No creo que me leyendo el radio y estaba terminando. ¡Viva Cristo Rey! Y bueno,
ahí se las dejamos para que detenemos ahí la película para que ustedes también la busquen. Y aparte, esa escena no me gusta. Entonces, híjole, se me hace demasiado fuerte. Imagínense el ver una escena así en película, el haberla visto de forma real, en forma física, de haber estado en ese lugar, lo que sintió su hermano al ver a cada uno de ellos, cómo iban siendo fusilados, el cómo fusilan al padre Miguel, y sentir que él seguía. Y justo en ese momento llega el amparo y pues sale él, pero ya con todo ese corazón traspasado por haber visto a sus hermanos muertos, a sus amigos también que murieron en ese instante, ¿no? Y el sentir así que estuvo a un segundo de que también le pasara. Sí, de hecho ya él estaba resignado, o sea, ya decía, ya me toca a mí, ya estaba esperando que lo llamaran para llevarlo al paredón. Pero algo que me gustaría destacar es en la cárcel cómo el padre Pro busca darle valor a los presos, ¿no? A los que estaban con él. Él les pregunta qué canto se saben, ¿no? O sea, quería que pudieran entonar a una sola voz un canto que les diera valor, ¿no? Para no echarse para atrás, porque bueno, es inminente que el miedo pues nos invada cuando sabemos que la muerte está ya próxima, ¿no? Cuando ya es inminente. Pero bueno, el padre Pro pues también por eso es uno de los personajes de la historia que son reconocidos por vivir esa fe en grado heroico, ¿no? Al poder estar firme en la fe y a través de cantar, a través del canto de Tú reinarás, pues es como él también empieza a avanzar de forma ecuánime. Si ustedes se fijan, hay otras personas como Luis Segura Vilchis que también pues van con mucho temor, digo, es lógico, pero pues no está como tan sereno como y tan en paz como el padre Pro, ¿no? Y es precisamente la fe lo que pues le daba eso, ¿no? Lo que le daba la paz, el valor, y es como también buscaba compartirlo con los demás, ¿no? Y al final, no sé si vayamos a ver el final de la película, pero la película termina, digo, o sea, es de que estamos spoileando un poco, pero es de todos conocido cómo termina, ¿no? La película, pero al final sí se canta a una sola voz este canto de Viva Cristo Rey. Aparecen estas escenas que les comentaba del cortejo fúnebre, donde hay muchísima gente que se vuelca ahí de forma pacífica, de forma valiente para participar en su cortejo. Y les comento que cuando yo vi la película en el auditorio de la parroquia de la Sagrada Familia, la mayoría de las personas eran gente pues mayor, o sea, y se sabían el canto y sabían lo que estaban viendo, porque también sus papás o sus abuelitos les contaban todo eso, ¿no? Entonces, cuando va terminando la peli y viene este canto, llega un momento en el que todos en la sala están cantando a una sola voz, ¿no? Este canto, o sea, fue impresionante, a mí me impactó, aunque no me sabía la letra, pues ya yo iba siguiendo, ¿no? Un poco con la letra del canto, pero sí fue un momento muy, muy padre, muy bonito, en donde pues la fe pues unía, o sea, la fe en Jesucristo y en saber que se está haciendo lo correcto, que es luchar por el derecho a creer y manifestarlo públicamente, pues es lo que se vivió también en ese auditorio, ¿no? Entonces fue una experiencia de las mejores que he tenido en cuanto a reuniones que haya tenido yo con otras personas que quisieran saber sobre la historia de la iglesia en México. Y bueno, pues ahorita les vamos a poner ese canto, pero yo lo último que quisiera comentarles es eso, ¿no? Que de repente cuando tú vas a una plática, a una conferencia, a una película,
pues te reúnes con gente que también está ávida de conocer a Dios, de conocer la historia de su país y la historia de su iglesia, y cómo también en otra época o aún en la misma época, pero en otros lugares, hay gente que está dispuesta, ¿no?, a dar la vida y a manifestar públicamente que son cristianos sin miedo, ¿no? Entonces, les invitamos a que cuando vayan a esa película, digo, cuando vayan a algún evento, alguna película, conferencia y demás, pues vayan con esa idea y con esa apertura de saber que se están reuniendo también con otras personas de fe, ¿no? Sí, y bueno, ya para ir cerrando, pues saludos a Janet Rojas y pues a todas las personas que nos hayan visto en vivo y a los que nos sigan reproduciendo posteriormente, tanto en Facebook como en YouTube. Mañana a mediodía ya estará este video disponible en ese formato. Y pues yo lo único que les quiero decir es que investiguen más sobre esta época en México. De verdad es impresionante la fe de todos y cada uno de ellos. Y no porque esté diciendo, ay, nosotros también en una persecución religiosa vamos a dar nuestra vida y que nos fusilen. No, pero híjoles, qué valor, ¿no? Qué valor de enfrentar y decir, como lo dijo San José Sánchez del Río, ¿no? Nunca fue tan fácil ganar el cielo como ahora. Ajá, entonces, ese era el pensamiento de todos los cristeros que siempre decían, yo quiero morir como mártir, yo quiero morir por mi Cristo, ¿no? Entonces, es impresionante la fe de todos y cada uno de ellos, que en la actualidad, la verdad, si hicieran las parroquias, ¿cuántos de nosotros haríamos hasta lo imposible para abrirlas, para que se abran? ¿O cuántos de nosotros defenderíamos a los sacerdotes? Y no porque les digo, vamos a hacer lo mismo que en esa época, no, pero de verdad eran hombres, mujeres, niños, como en el caso de José Sánchez del Río, que de verdad era inmensamente maravilloso. Sí. ¿Quién fue Miguel Agustín Pro? Bueno, Camino Católico, si no me equivoco, es Marcos Madre, el que anda por ahí. Bueno, el padre Miguel Agustín Pro, él fue un sacerdote jesuita que muere, más bien, no muere, lo asesinan aquí en México en el año de 1929, durante la época de la persecución religiosa aquí en México, también conocida como época cristera. El padre Miguel Agustín Pro, pues fue un hombre maravilloso que pese a que se había prohibido por la ley y por la misma iglesia el que se celebrara misa y demás, él seguía junto con otros sacerdotes, porque no fue el único. También está el padre Pedro Maldonado, hay varios, ahorita no voy a mentirles sin decir todos los nombres, pero ellos seguían oficiando misa a escondidas. En el caso del padre Pro, se disfrazaba de diferentes formas, profesiones para poder oficiar. También daba la comunión, bautizaba, o sea, seguía haciendo toda su labor como sacerdote, pero a escondidas, obviamente, porque estaba prohibido. Él sabía que con esto el gobierno se iba a enardecer, y sí, él era ya así como el enemigo público número 1 para el gobierno. Entonces le surgía apresarlo. Por esa razón, como estábamos comentando hace rato, cuando siempre se me olvida, Luis Segura. Luis Segura Vilchis. Luis Segura Vilchis, Juan Tirado y sus demás compañeros se reúnen. Ellos también pertenecían a la Asociación de Jóvenes Católicos, de la Juventud Católica Mexicana. Ellos pues tratan de hacer un atentado en contra de Álvaro Obregón, ¿verdad? Sí, no sé si ya era Álvaro Obregón. En contra de Álvaro Obregón tratan de hacer un atentado, utilizan el coche de uno de los hermanos Pro, creo que fue el de Roberto, y en él portan una bomba que lanzan a Álvaro Obregón. No muere en ese momento, pero sin embargo le dan una causal al gobierno para que digan, este coche es de los hermanos Pro, pues vamos sobre el padre Miguel Agustín Pro. O sea, a ellos no les interesaba si había sido el padre Miguel Agustín Pro, o sea, ya iban sobre él porque ya lo tenían como, pues ya el enemigo para ellos, ¿no? El que estaba pues causándole ahí molestias en el zapato al gobierno.
Y finalmente pues es cuando los arrestan obviamente a Luis y a todos ellos y dicen, oye, pero pues si nosotros fuimos, ¿por qué arrestas a los hermanos Pro? No, pues es que también el coche es del padre del Roberto Pro, entonces todos van parejo. Y ahí es donde empieza la fusiladera y uno de los hermanos Pro es el único que se salva. Roberto, él no era sacerdote, pero pues tuvo que presenciar cada una de las muertes, tanto de sus amigos como de sus hermanos. Y el padre Pro, pues su última voluntad fue que le permitieran rezar. El policía, ¿no? El militar se quedó así, el soldado, como diciendo, y este loco. Entonces el padre Pro se arrodilla en sus manos, en una trae la Biblia y en otra trae un rosario, abre sus brazos en cruz y ahí es donde lo matan. Y no solo con el gobierno de ese entonces, no solo con matarlo estuvo a gusto, sino que a todos les dio el tiro de gracia, ¿no? Para asegurarse que verdaderamente estuvieran muertos. Y no solo eso, él tener ahí a la prensa, al periódico, para que estuvieran sacando fotos de estos sucesos, para que quedaran como testimonio de que el padre Pro era, así como él, todos los cristeros iban a pasarle lo mismo. Sí, buscaban amedrentar al movimiento, ¿no? O las personas que participaban o iban a seguir participando en este movimiento cristero. Hay otros sacerdotes que también participaron, ya sea de forma indirecta, es decir, no tomando las armas, sino pues confesando o celebrando misa a las personas que deseaban hacerlo. Entre ellos el padre Maldonado, el padre Vega y el padre Pedrosa, que eran quienes de los pocos que sí tomaron las armas. Hay otro personaje también muy importante para la historia de la iglesia, que era abogado en ese entonces, el beato Anacleto González Flores, que incluso él, así como muchas otras personas, él participaba, por ejemplo, en la difusión de noticias, ¿no? Ellos organizaban pues la manera de poder imprimir volantes y informar a la gente, ¿no? Era también una forma de lucha dentro del movimiento. Y respecto al martirio cruento, con sangre, que mencionaba Auro, y es realmente algo que se da en épocas específicas de la historia de la Iglesia y de la humanidad. No todos los martirios son así, no todos los sacrificios son así. Hay muchos otros. Por ejemplo, hoy en día pues también es un sacrificio el poder manifestar la fe de manera libre y valiente en tu salón de clases, en tu ambiente de trabajo, en el grupo cultural, ¿no?, de la colonia, incluso dentro de la misma familia, ¿no? El poder decir que eres católico y poder vivir de acuerdo a ese catolicismo, por ejemplo, siendo fiel, ¿no?, con tu esposa, pues es algo que es como pues mal visto por muchas personas, ¿no?, por una corriente moderna donde te dicen, no seas anticuado y demás. Pues mantenerse fiel a Cristo en esos pequeños detalles de la vida cotidiana también es un sacrificio, de alguna forma también es un martirio, porque muchas veces significa ir en contra de la familia, que te ganes enemistades o agresiones o burlas, que en tu salón de clase ya no te hablen o que no te den un ascenso en tu trabajo, ¿no? Este tipo de cosas pues también son una forma de defender la fe y vivir de acuerdo a eso. Y mencionaba Auro, híjoles, que si ahorita en este momento pues nos tocara vivir otra vez una persecución religiosa que se vive ya en otros países del mundo, hoy en día, en 2025, ¿no? En África, por ejemplo, Burkina Faso, Sierra Leona, en Pakistán, en África, en África muere al día un sacerdote, una religiosa, misionero, a manos de estas células terroristas, porque no son todos los que profesan el Islam, no, son los yihadistas, los extremistas que llegan a hacer ese tipo de cosas, y pues sí,
Allá el hecho de que traigas una cruz en el cuello, con eso es seguro de que te van a matar, ¿no? En alguna ocasión vimos unos videos muy impactantes que ya es como delito. Que nos pasó Carlos Manero, en donde quemaban a la gente viva por el hecho de portar un rosario o portar un crucifijo, ¿no? Entonces, híjoles, esa es una parte muy fea de que todavía sigue habiendo ese tipo de persecución. Y aquí en México también la vivimos, ¿eh? Incluso en nuestras propias familias la podemos llegar a vivir. Cuando alguien nos dice, ay, es que tú eres católico, eres bien mocho, eres bien exagerado, ay, tú como que te emboba la iglesia. Eso es también una persecución religiosa de bajo impacto, no igual que los mártires que estamos hablando, pero también es una persecución. Julieta Pendini, representante en México de la Ayuda a la Iglesia Necesitada, a quien ya hemos tenido el gusto de conocerla personalmente en una conferencia aquí en Clavería, incluso en una entrevista virtual, pues nos platica que eso pues entra en una categoría que se llama persecución educada, que es una forma sutil, ¿verdad? Así como modosita, de estar como golpeando tu fe, de decirte que eres ridículo, que eres ignorante, retrógrada, ¿no? Eso es, por ejemplo, en Latinoamérica, como aquí en México o en otros países de Sudamérica, pero mencionaba Auro en otros países donde hay minorías y en donde por ley pues tienen menos privilegios o menos derechos por ser católicos o por ser cristianos, es decir, o no tienen acceso a seguridad, a servicios médicos, o tampoco se les da un trabajo, o los servicios esenciales como el agua, la luz, pues también son limitados. Países como China, Pakistán, la India, en África, Nigeria, Sierra Leona, o sea, son países en donde las minorías cristianas pues son por ley pues gente repudiada y segregada, ¿no? Entonces es algo que sucede hoy en día, aunque no sucede en México o en Perú o en algunas otras cosas. O sea, nosotros vivimos como otro tipo de persecución, pero finalmente si llegáramos a vivir algo así aquí en México o en el lugar de origen, bueno, pues uno dice, a veces hace algunos años nos encontrábamos con gente que decía, no, yo quiero ser mártir y quiero morir así. Pues, realmente es algo bien complicado, es algo muy difícil, es muy doloroso, muy tortuoso que nosotros o nuestros familiares vivan ese tipo de situaciones, ¿no? De tortura, de asesinatos, de persecución, pero pues nosotros queremos que a final de cuentas, si llega el momento, ya sea que queramos o no, o lo tengamos pensado o no, o por el contrario, que lo queramos hacer, o que lleguemos a morir así, pues al final solo Dios decide, solo Dios elige a quién, y confiamos en que si llega el momento, pues nos dé el valor para poder enfrentarlo, como se lo dio aquí al Padre Pro y a las personas que fueron perseguidas en este movimiento de cristeros, ¿no? Exactamente, porque dentro de los cristeros pues murieron muchos. El problema es que no pueden ser nombrados mártires como tal porque algunos de ellos tomaron las armas, ¿no? Pero pues fueron muchos los que defendieron su fe, algunos como el padre, pues defendiéndola, pues realizando los sacramentos escondidas, y otros pues sí, yéndose a los campos de batalla, enfrentándose a los soldados, ¿no? Y pues él ahorita es beato, ¿no? Y en su legítimo derecho, ¿eh? O sea, para poder defender algo justo, una causa justa, pues tenemos por supuesto el derecho de poder tomar las armas porque estamos defendiendo algo justo, ¿no? Pero para efectos de ser un mártir canonizado que pueda llegar a ser ejemplar en su vida de fe, pues hasta el momento la iglesia dice, bueno, pues quien tomar las armas no es tanto un ejemplo, una vida ejemplar para la fe cristiana, pero por supuesto estuvieron en su derecho y también
pues no se les puede condenar así solo por defenderse, ¿no? No, y en el caso del padre Pro, pues se encuentra en proceso, más bien es beato, está en proceso para canonización. Ahí es algo que pues es incomprensible a veces, ¿no? Pero solo Dios sabe por qué todavía no. Estamos hablando de que él murió bueno, lo mataron en 1929, estamos hablando de ya casi 100 años, y sin embargo su proceso ha estado bastante retrasado desde hace mucho tiempo. Hay muchas especulaciones respecto a por qué razón él no ha sido canonizado, pero bueno, para mí y para muchos de sus seguidores, él llevó una vida santa y ya lo podemos considerar como un santo, ¿no? Pero por protocolos de la iglesia, pues todavía pues hace falta ahí un milagro para que comprobable que pues lo lleve a los altares. Sí, pues leyendo un artículo en un semanario que hablaba sobre este caso de por qué no ha sido o por qué no ha avanzado su proceso de canonización, pues una de las posibles respuestas o una hipótesis es por razones políticas. O sea, que haya partidos políticos que por supuesto ostenten el poder o familias que también tengan influencia sobre pues, grupos de poder civil o incluso religioso que impiden el avance de este proceso de canonización, pues porque en su momento pues este movimiento tocó muchos intereses económicos, políticos, se enfrentó por supuesto al Estado, que no es cualquier cosa, y obviamente las personas involucradas o los enemigos de la iglesia pues han tenido también descendientes. Entonces esas personas o esas familias pues también presuntamente son las que impiden su proceso de canonización, que para la iglesia y para todo fiel cristiano pues sería pues un ejemplo más, un modelo más que reforzaría nuestra fe y fomentaría también la fe católica cristiana, ¿no? Y vamos a hacer una corrección. Realmente el padre Pro fue fusilado el 23 de noviembre de 1927. Estábamos diciendo que era el 29. Nos vamos a bajar 2 añitos, fue en noviembre del 27. El 27, bueno, miren, entonces ya de este año al otro, en 2 años más, él estará cumpliendo 100 años de que fue fusilado. Y pues para ir cerrando ya esta noche, en donde, bueno, como les comentamos, nuestro invitado tuvo algunas complicaciones, pues no quisimos dejarlo así pasar, ¿no? Aparte de que la verdad yo quiero mucho al padre Miguel Agustín Pro, desde que me lo encontré en mi vida, pues es uno de mis amigos, más cercanos. Me refiero a estos santos o estas devociones que nos pueden acompañar y que pueden interceder por nosotros, y él es uno de ellos. Y no sé si Ale quiera comentar algo más para ir a realizar la oración pidiendo precisamente por su pronta canonización. Pues precisamente eso, comentarles que los que viven aquí en la Ciudad de México, si visitan la parroquia de la Sagrada Familia, que es donde están los restos de Padre Pro y donde está el museo, donde tiene también muchas de sus reliquias de segundo grado, como su vestimenta, los objetos que utilizaba él cotidianamente, como su Biblia y demás artículos personales, pues también ahí pueden adquirir estas estampas que tienen una reliquia, que son astillas de su ataúd. Entonces, de este lado. Ya en otras ocasiones hemos estado platicando sobre... No se percibe tanto. Sí, está a ver, aquí creo que ya se ve. De este lado, en este circulito, aquí está una astilla de su ataúd. Y de hecho, en la parte de atrás viene así, dice reliquia, ¿no? Y ahí mismo las pueden adquirir. Sí, ya hemos tocado en otras ocasiones el tema de las reliquias. Hay que tener cuidado de que sean auténticas y de que no se lucre de forma indiscriminada, pero digamos que básicamente son objetos físicos que son testigos de la
presencia o de la vida del santo, y que nos invitan a poder acercarnos más a la vida de este santo para que sea nuestro intercesor ante Dios y pues nos ayude a fomentar también la fe, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y bueno, la próxima semana esperemos que no haya cambios, porque también ya tuvimos problemas con nuestro invitado. Bueno, que a veces no es cuestión de yo sé, o sea, son cosas que suceden. Él es Juan David Romero, si no me equivoco. Él tiene un canal que se llama Sinaí, que es evangelización digital. Es colombiano. Él va a estar con nosotros el próximo miércoles a las 8:30 de la noche. El día de hoy, pues Jesús no pudo estar presente, pero no quisimos dejar esto pues así, ¿no? Y pasando el programa con Juan David, viene de nueva cuenta nuestro amigo Mateo de Bolivia, y estaremos teniendo un invitado que es católico melquita, del rito católico melquita, que también va a estar por ahí. Y el próximo mes ya tenemos también otro influencer católico de Florida, no recuerdo ahorita bien su nombre. Este chico va a estar en los primeros días de julio, entonces para que estén ahí al pendiente de todas las actividades que tenemos. Y también a fines de mes más o menos, un domingo al fin de mes, tendremos al padre Ignacio Arroyo de nueva cuenta. Y pues agradecerles a Janet Rojas, a Camino Católico, que estoy casi segura que es Marcos Nodre. Gracias, y también gracias por pasarnos los contactos. Tuvimos que hacer ahí algunas modificaciones porque de último momento pues hubo ahí ciertos cambios. A Pati Valero, un saludo Pati, ella es familiar de San Rafael Guisa de Valencia. También pues saludos a Ariadna Contreras, a mi cuñada, y a Pepe, a Mateo, a mi hermano, a todos que andan por ahí. Y pues cerramos con la oración. Y los dejo ya al final, precisamente esta parte de la película, hasta donde sé son imágenes originales, reales del sepelio del padre Pro y de todos sus hermanos, y de su hermano, y de muchos de los cristianos, ¿no? Sí, las que están en blanco y negro son las son escenas reales, ¿no? Sí. Entonces, y fue impresionante porque toda Reforma, o cómo es por donde está la Sagrada Familia, que es Puebla, la calle. Que es Puebla y Orizaba. Ajá. Bueno, esta estaba atascadísima de gente, o sea, de mucha gente que acudió a los funerales del padre, ¿no? Yo creo parte de Reforma también. Ajá, porque era una persona muy querida, muy, muy querida, el padre Pro. Y tiene muchos seguidores o adeptos o devotos como yo y como Ari. Y ahora sí. Esperamos que les haya parecido interesante y haya sido claro lo que estamos platicando del padre Miguel Agustín Pro, y pues esto que sea como una invitación a que sigamos conociendo más de su vida y de otros testimonios de fe extrema, ¿no? Que son los casos de los mártires. Y por ahí también ya probablemente estemos presentes en Spotify próximamente, espérenlo. Tendremos ahí unos, ¿cómo se llaman, Ale? Porque yo soy muy mala con esas pronunciaciones. Pues son podcasts. Eso, podcasts. Estamos haciendo pruebas en cuanto a sonido, en contenido, duración. Entonces esperemos que sea un material que les guste y que les ayude también aquí a compartir la fe, ¿no? Sí, y vamos a realizar esta oración que es para pedir la intercesión del padre Miguel Agustín Pro, que es que les digo que mucha gente dice, es que se parece a tu papá, es tu tío. No, yo que hubiera querido que ese hombre maravilloso, el padre Miguel Agustín Pro, fuera realmente mi papá o mi tío, pero pues no, esta es una foto que siempre me acompaña y la verdad es que pues lo quiero mucho. Entonces ahora sí vamos a hacer la oración, y dice: Señor Dios y Padre nuestro, en quien con tan filial afecto supo confiar al padre Miguel Agustín Pro de la Compañía de Jesús, dígnate declarar que sus trabajos por la salvación de las almas y el sacrificio de su vida te fueron aceptos. Concédenos el favor que te pedimos,
Aquí cada quien pone el favor que piden, la petición, la intención que desea, y vamos a guardar unos instantes de silencio para que ustedes pongan esa petición, esa intención. Concédenos también, para gloria tuya y de tu iglesia, que logremos verlo elevado al honor de los altares, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y pues si tienen algún milagro que se lo atribuyan al Padre Pro, pues vayan ahí a la parroquia de la Sagrada Familia, y hay una urna cerca de donde están sus restos, y ahí pueden poner sus ya sea el milagro o la petición que ustedes tengan, y para que se pongan en contacto con ustedes y se lleven a cabo las investigaciones pertinentes. Así ¿algo es. más? Pues oriundo de Zacatecas, no sé si lo mencionamos. Sí, Pues, de Guadalupe. paisano de mi mamá. Mi mamá es de Miguel Ausa. Guadalupe es un municipio muy cercano a Miguel Ausa. Que por cierto, yo estuve por allá también hace varios años cuando andaba como estudiante por allá en prácticas escolares. Bueno, yo estuve en Calera, Zacatecas. Guadalupe es muy cercano también a Calera y a Miguel Ausa, así que, pues bueno, saludos a todos los zacatecanos y a las personas que ya mencionó Auro, y a todos los que nos vayan a reproducir posteriormente. Sí, y nos Que vemos. pasen muy buena noche. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, con, como les dije, Juan David Romero. Y los dejo con el fragmento de la película, que realmente son escenas reales. Véanla completa, de verdad. Es una vida maravillosa la de él, y de todos los cristeros, de San José Sánchez del Río. Podemos ver la cristiada. También está la película donde está el solito, que es Mirando al Cielo. También, pues aún no le hacen una película, pero deberían de hacérsela, a Anacleto González Flores, o sea, a todos y cada uno de ellos. Luz María Camacho, la mártir de Coyoacán, o sea, Conchita Cabrera de Armida, también le tocó parte de la revolución, un poquito antes, pero aunque ya estuvo en San Luis Potosí, pero también como fue parte de contemporánea, y un poquito antes, unos 10 años antes más o menos, pero también hay una película de ella más o menos de la época, sí, que se llama Concepción la película, que ya la estuvimos comentando. Y posteriormente igual comentamos esta película también en Hablemos de Cine, ya más a detalle. Creo que ya la habíamos puesto. Vale. Del Padre Pro. No, del Padre Pro no. Y de hecho, esperemos más adelante, dentro de las actividades de nuestra cafebrería, pues tener la proyección de esta película precisamente del Padre Pro. Pero ya les estaremos diciendo más adelante. Y ahora sí nos despedimos. Somos sus amigos, Aurora y Alejandro, y recuerden que siempre hay un santo que nos lleva a Dios. Y los dejo con este fragmento de la película. Búsquenla completa, no se la pierdan, de verdad, de pie a pie. O sea, es maravillosa. Maravillosa la vida de estos hombres, porque no solo es él, es todos y cada uno de los que participaron en esta guerra cristera. Déjenme, ahorita la pongo en pantalla, y que tengan una bendecida noche. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, en tu corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que se varía la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo. Así es como hicimos que nuestro